Muy bien, pasaremos a explicar el siguiente circuito, que este es un contador asíncrono. Le decimos así porque base a la teoría, el flip-flop está conectado al clock, que es el número uno. Básicamente los flip-flop funcionan utilizando la salida de Q conectado al clock. Estos van en cadena hasta llegar al último flip-flop. Básicamente las entradas JK, el estado que nos interesa, va a ser que ambos estén en uno y uno, así que estamos conectados directamente a la corriente. Básicamente podemos que esta es la siguiente salida y negada, la salida de Q negada, para que mostrar que en esta sea naturalmente ascendente. Ahora daré una pequeña demostración. Como podemos observar, cuando, cuando del 0 al 9 y luego muestra de la A a la F, que serían los números del 1 al 15. Muy bien, pasaré a explicar el contador síncrono de 4 bits que puede contar tanto ascendentemente como descendentemente. Básicamente, como nos dice la teoría, para llegar a contar a 16 bits necesitamos eh, que tener por lo menos 4 flip-flops para poder almacenar esta cantidad de información. Básicamente, como mencionábamos y vimos que la onda al recibir el pulso se va dividiendo el valor de esta onda. Entonces al dividirse el valor 4 veces podemos llegar a contar hasta los 16 bits. Básicamente este modo que está acá lo vemos está en modo síncrono, ya que recibe pulso del reloj cada uno de los flip-flops que en sí que componen al contador. Y como pueden ver también tiene entradas AND, y básicamente las entradas AND aquí son para hacer el funcionamiento del contador ascendente o descendente. Cuando esta compuerta o esta logic state básicamente está en cero, estaremos contando de manera descendente, y cuando está en 1 en estado activo, empezará a contar de manera ascendente. Básicamente lo que toma en cuenta este pequeño AND que está acá es que si se toma si está activo, vamos a tomar la salida de Q no negada, y básicamente que si están en estado negado, vamos a tomar la salida de Q negado. Aquí, como vamos a ver, llega todo a un convertador y se toma a las entradas JK, que es lo que nos interesa, que esté en estado 1. Como sabemos, cuando no llega ninguna entrada JK, se encuentra en un estado 0, y básicamente el flip-flop no va a cambiar el valor que tiene actualmente almacenado. Ahí, también, como podemos ver, el flip-flop inicial siempre está con las salidas activas de JK para que haga el toggle necesario para poder hacer el conteo. Así que, como decía, si está en estado pasivo o que no está recibiendo señal, el flip-flop va a tomar en sí lo que es la entrada de Q negada, y va a empezar a contar de manera descendente a cada uno de los flip-flops que le siguen. Pero en caso contrario de que esté activo, el flip-flop va a tomar la salida de Q normal y va a empezar a contar de manera ascendente. Y básicamente se van a ir activando las entradas JK poco a poco conforme se empieza a dividir la frecuencia en cada uno de los flip-flops hasta llegar al último flip-flop, y básicamente lo que hacemos es conectar las salidas a nuestra pequeña pantalla BCD, que es codificada en binario. Que pueden ver, nos llega a contar del 0 al 9 y luego cuenta de A a la F, que básicamente representan el 10 hasta el 15. Muy bien, pasaré a hacer una pequeña demostración. Ahí, como podemos ver, empieza a realizar el ciclo. Como podemos ver, cuando está en estado eh, pasivo, el contador va hacia abajo. Pero en cambio, si lo pongo en un estado positivo, va a tomar la salida de Q normal y va a empezar a contar de manera ascendente. Caso contrario, lo desactivamos y vemos que toma la salida de Q porque está abriendo esta compuerta antes. Básicamente este sería el pequeño funcionamiento de lo que es un contador síncrono descendente como descendente utilizando flip-flops.
Muy bien, pasaré a explicar el circuito contador utilizando un integrado 74LC193. Básicamente utilizamos este pequeño reloj para obviar la creación del 555, que básicamente este reloj también tiene un funcionamiento similar a lo que es el 555. Así que por fines prácticos y para entenderlo un poco mejor, obviamos utilizar ese integrado. Básicamente este fue el integrado que también utilizamos para representarlo de manera física, así que pasaré a explicar un poco cómo funciona. Básicamente, para que el contador cuente de manera ascendente, tiene que recibir un pulso en el pin número 5 y este va a ir contándolo utilizando los flip-flops que están dentro de este 74LC193. Básicamente también tenemos que saber cómo funcionan los pines Q0 y Q3. Q0 básicamente significa que es el bit menos significativo, es decir, el bit más pequeño. Q3 significa que es el bit más significativo y es el, el bit más grande con el que se puede representar. Y básicamente esta sería la lógica de la conexión, que iría de Q3 a Q0 para representar los números binarios. También aquí está paralelamente una pantalla BCD para ver los valores que van tomando. Pasaré a hacer la simulación para observar el circuito. Como ver, va contando. Una vez llega F, va a ser 15. Como ver, se prendieron todos los LEDs. Vuelve a iniciar el control nuevamente. Y básicamente este sería el funcionamiento del 74LC193. Una de las ventajas al usar lo que son integrados es que minimizamos demasiado el circuito, ya que no necesitamos utilizar los flip-flops a gran escala, por así decirlo, sino que ya están todos contenidos dentro de este integrado. Muy bien, pasaré a explicar el armado del circuito 555 que nos va a servir para el circuito de contador de 4 bits. Primero lo que necesitamos es identificar dónde está la muesca del 555. Como ver, aquí está. Entonces identificamos el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, necesitaremos resistencias de 6.8 y una de 15K y un condensador de 10 microfaradios. Pasaré con el armado del circuito entonces. Primero necesitamos hacer un puente del pin número 4 a la corriente, o a los 5 voltios en este caso, ya que estoy utilizando un shield que me proporciona ese voltaje. También necesitamos realizar una conexión del pin número 8 al positivo 5 voltios. Seguido también necesitamos conectar el capacitor de 10 microfaradios al pin número 2. Identificamos la parte negativa del capacitor. Seguido de esto realizamos un puente del pin número 2 al pin número 6. Listo, tenemos la conexión. Conectamos el pin número 1 a tierra. Listo. También necesitamos dos resistencias. En mi caso usé una de 6,8 y una de 15. Usaremos la de 6,8 como resistencia número 1 y la resistencia número 2 como la de 15K. Conectamos la resistencia a la corriente, la de 6,8, y lo unimos hacia el pin número 7. De donde sale la resistencia de 6,8 la conectamos y la tiramos hacia el pin número 6.
Listo. Y del pin número 3 saldría lo que sería el pulso del 555. Muy bien, pasaremos a las conexiones del 74LS193. Básicamente aquí tenemos lo que es el esquema electrónico. Únicamente, como podemos observar, vamos a recibir voltaje a VCC, que sería el pin 16, y el pulso del 555 al pin número 5, que es el count up. Los demás son conexiones a tierra, así que les mostraré el proceso, solo que lo adelantaré un poquito. Muy bien, pasaremos a representar los números binarios utilizando los LEDs. Básicamente tenemos que conectar el LED que se encuentra más a mano derecha al bit más menos significativo, que sería el pin Q0, y debemos de conectar el LED que se encuentra más a mano izquierda, que sería el bit menos significativo, que iría al pin Q3. Básicamente esta es la lógica de conectar de Q3 a Q0, es decir, Q1, Q2, Q3, sabiendo que Q3 es el bit más significativo y Q0 es el bit menos significativo. De esta manera podemos representar, utilizando los LEDs, los números binarios del 0 al 15. Muy bien, ahora pasaremos a observar el circuito. Bajaré un poco el brillo para que podamos observarlo. Lo adelantaré un poco y veremos cuál será el ciclo del cambio de bits que hay. Así que ahora lo vemos. Número 0, 1, 2, 3, 4, y lo dejaré hasta que llegue a 15 nuevamente para que puedan apreciar el cambio que hay.